Buenas noches, queridas lideresas moradas. Continuando con nuestras sesiones del Diplomado en Participación Política, el día de hoy vamos a hablar acerca de feminismo y poder. Les saluda Ana Cecilia Lucana, también morada, desde Cusco. Para mí es un gusto poder compartir información con ustedes y bueno, en este video que va a ser bastante corto, lo que vamos a establecer son solo algunas ideas iniciales o algunos alcances que les permitan a ustedes de manera complementaria con el material que se les está juntando, que son 2 videos, 2 lecturas obligatorias y 2 lecturas adicionales que ustedes pueden leer de manera opcional, reflexionar, investigar, leer más y finalmente sacar sus propias conclusiones. Entonces, yo lo único que les pediría es que tengamos la apertura de escuchar ideas nuevas, quizás diferentes, quizás contrarias a lo que nosotros pensábamos o entendíamos, y que tengamos o que dejemos atrás pues quizás nuestras experiencias, nuestros propios prejuicios, y que finalmente a veces son solo barreras para el aprendizaje o para la comunicación. Bien. ¿Por qué hablar de feminismo y de poder en un curso de formación política para mujeres? Pues porque evidentemente nuestra historia como mujeres está vinculada de manera inescindible, inseparable, al avance del movimiento feminista y de la teoría feminista y al entendimiento que esto nos ha dado de cómo se maneja el poder. En la diapositiva yo les he puesto algunos conceptos básicos que tenemos que manejar, como sexismo, como género, perspectiva de género, enfoque de género, mal llamado ideología de género, como machismo, como micromachismo, como misoginia. También está el tema de techo de cristal, techo suelo pegajoso, carga invisible, la triple jornada laboral, que bueno, es el origen de muchas brechas ahorita que nosotras enfrentamos. Pero hay algo fundamental que es el entendimiento de lo que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado es un sistema político porque es una manera de establecer las relaciones sociales a través del ejercicio de poder, pero de una manera horizontal, basándose en una situación de dominación o de subordinación de lo masculino, o sea, hacia lo femenino, ¿no? El patriarcado nos muestra este sistema y además que se reproduce en cada una de las relaciones sociales, ojo, no solamente a nivel macro de la sociedad, sino incluso en microrelatos, en las relaciones de pareja, en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, ¿no? En la política, nosotras lo vemos. Es decir, este sistema de dominación es algo que se va repitiendo. ¿Y en qué se sustenta? ¿En qué se sostiene el patriarcado? En una idea. ¿Y cuál es esta idea? Es el machismo, ¿no? Es una idea, es una forma de crianza que se sostiene en que hay una especie de superioridad de lo masculino nuevamente frente a lo femenino. Y lo cierto es que todos hemos sido criados, hemos sido educados bajo estos estándares. Entonces nadie, por más que se proclame como feminista, está libre de decir que no tiene o que no tenemos todavía arraigados muchos de estos cuestionamientos. Entonces también algo inicial cuando hablamos de feminismo, y es quizás una de las cosas más valiosas, es que decidir apostar por el feminismo es apostar por una deconstrucción personal constante. Es cuestionarnos todo el tiempo si la manera en que actuamos o lo que pensamos es una construcción positiva, si colabora en la igualdad, si colabora en la equidad, o en realidad solo seguimos manteniendo estos ejercicios tan injustos del poder, ¿no? Esto es algo inicial. Ahora, dentro de las diapositivas también les consideré que existen muchos mitos sobre el feminismo, y los mitos que yo estoy señalando ahí, que es lo que repite mucha gente, ¿no? Que por ejemplo somos dogmáticas, fundamentalistas, que buscamos privilegios, que queremos imponer nuestra manera de pensar, que queremos leyes que nos sobreprotejan, etcétera. Pues no es para que nosotras vayamos corriendo a decirles: machistas, ustedes están mal o están pensando de manera errónea. No, más bien porque viendo por qué piensan eso desde el lado, no voy a decir contrario, sino desde el lado quizás opuesto, podemos mejorar la calidad de nuestros argumentos, pero no para esta idea de confrontación, ¿no? Lo importante es tender puentes de diálogo y llegar a puntos comunes que nos permitan entender que finalmente, y eso es algo muy importante, que el feminismo nos permite entender que esta construcción patriarcal y machista pues no solamente afecta a las mujeres.
Es cierto que sí, en mayor medida nosotras, y por un tema histórico incluso que vamos a ver, pero que también afecta pues a los varones y a la sociedad en general, porque un país no se desarrolla solo con la mitad de sus talentos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Si la otra mitad estamos relegadas, excluidas, discriminadas, o no podemos desarrollar el total de nuestras potencialidades, pues el desarrollo no es rápido, no es sostenible, no es equitativo. Por eso es importantísimo que hablemos de feminismo. Ahora, como les comentaba, definitivamente es... Ahora, por otro lado, ojo, el feminismo no es lo mismo que machismo, porque como vamos a ver, el machismo es esta idea que ya les expliqué, mientras que el feminismo es un movimiento social de un lado. ¿Por qué? Porque las mujeres organizadas se dieron cuenta de que las condiciones en las que vivían ellas y a las que estaban condenadas sus hijas, sus nietas, etcétera, por ser mujeres, pues no eran justas y no querían que eso siga sucediendo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a organizarse para defender pues sus demandas, ¿no? Para encauzar sus luchas. Por eso es un movimiento social. Pero el feminismo, de otro lado, también es una teoría política, es una manera de entender el ejercicio del poder, porque nos permite diferenciar justamente lo que les explicaba, esta relación de dominación y de subordinación que se traducía en todas nuestras relaciones sociales desde hace 10.000 años. Entonces, el feminismo, como punto de partida, es eso, un movimiento social por un lado y una teoría política. Las dos no han avanzado de la misma forma, ¿no? Quizás a nivel teórico y académico existen todavía algunas falencias que deben corregirse, pero a nivel de movimiento social vamos a ver que esta sí ha tenido un avance importante a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué se llama feminismo y no igualitarismo o humanismo? Porque vamos a darnos cuenta que incluso en corrientes académicas como como la ilustración, etcétera, pues no nos consideraron a nosotras, y ahí es cuando surge la primera ola del feminismo, ¿no? Bueno, se dice que hay 3, 4 olas entre algunos autores, autoras, pero lo cierto es que hay algunos puntos importantes que quisiera mencionar, ¿no? Para que ustedes lo tengan en claro. Cuando sucede la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues eran del hombre y del ciudadano. Y nosotras habíamos estado ahí, en la lucha, pero no fuimos consideradas como tal. Entonces, algunas pioneras del feminismo, como Olympia de Gouges, realizaron un documento que era lo mismo, pero de las mujeres. Wittgenstein tiene un libro que es Vindicación de los Derechos de las Mujeres, donde se cuestiona ya de manera inicial si realmente era natural, porque hasta ese momento se decía que era natural que las mujeres ocupemos ese espacio en la sociedad de relegación, ¿no? Y ahí es que se inicia y que nos empezamos a cuestionar por qué no tenemos derecho a la educación como los varones, por qué no tenemos derecho a trabajar y a ganar lo mismo como nuestros pares masculinos, por qué tengo que pedirle permiso a mi esposo para trabajar en una fábrica, por qué no puedo disponer de mis bienes, por qué no puedo divorciarme, por qué no puedo tener control sobre mi reproducción y sobre mi cuerpo, por qué no puedo decidir por mí misma, ¿no? Entonces, son las preguntas, son los cuestionamientos iniciales que nos llevan a ver que nuestra situación dentro de la sociedad tenía que cambiar. Y entonces se empiezan a organizar las mujeres y empezamos a apostar por la conquista de diferentes derechos. Para mí, la conquista fundamental fue el derecho al voto. ¿Y por qué? Porque esto nos permite entender lo importante del ejercicio y del reconocimiento de nuestra ciudadanía. En muchos parlamentos las mujeres sostenían que si nosotras podíamos votar, eso implicaba que podíamos elegir, pero también ser elegidas. Y al ser elegidas podíamos estar en los espacios de poder, de toma de decisiones y realizar los cambios que queríamos ver, pero no solo para nuestra situación problemática, sino en general para la sociedad. Entonces, este entendimiento de la ciudadanía es valiosísimo porque nos da cuenta de la gran responsabilidad que nosotros tenemos al querer participar en política. O sea, veamos qué afortunadas somos nosotras que hemos nacido ya teniendo este derecho, gracias a muchas que murieron porque nosotros lo podamos hacer, y la responsabilidad que tenemos, pero no de ingresar a política para hacer más de lo mismo, sino para forjar relaciones matriciales, relaciones de coordinación, relaciones horizontales, ¿no? Como propugnamos en nuestro partido. Eso es totalmente innovador, eso es despatriarcalizar completamente la política. Ahora, lo que me sale un poquito del tema, perdón, de emoción.
Pero con esta, digamos, segunda ola del feminismo, eso es lo que se logra, ¿no? El acceso al voto femenino, pero también el entendimiento de lo que es ser mujer, o de los estereotipos, surge el término género, con Simone de Beauvoir en su libro más conocido, que es El segundo sexo, y que nos da a entender que en muchos casos la historia de las mujeres había sido así porque existía una especie de destino biológico, ¿verdad? Que si una nacía así, pues ya estaba condenada al espacio privado de la casa porque hubo la división sexual del trabajo. Las mujeres a la casita, a las labores domésticas, al cuidado de la familia, y los varones se van a lo público, a ganar dinero, a sobresalir en la ciencia, en la academia, a ser políticos, etcétera. Ahora, esto, además de relegarnos a un espacio en el que ninguno de ellos podía decidir libremente a dónde pertenecer, porque eso es lo cuestionable, ¿no? En realidad, lo público y lo privado, mientras sea tu decisión, es loable y es valorable. Pero en este sistema patriarcal, lo privado fue minimizado, fue relegado, es más, es trabajo no remunerado. Mientras que si nosotros queríamos ingresar a lo público, pues ahí la veíamos más difícil, ¿no? Teníamos más obstáculos. Y en realidad mucho de esto también lo comento de manera más desagregada en un video que les estoy adjuntando, que es el de brechas, que también se organizó con Pro Mujer y lo pueden escuchar y ahí van a encontrar de manera más desagregada, ¿no? Ahora, eh, este entendimiento nos lleva a encontrar como que el culmen del origen, ¿no? Es el cambio cultural, porque hasta este momento podemos decir que las mujeres sí hemos avanzado mucho, hemos pasado de ser consideradas como objetos, como bienes de nuestros maridos o de nuestros padres, a ser sujetas de derechos, sí, pero eso es un reconocimiento declarativo, escrito en una ley, ¿no? Es la igualdad formal ante la ley, no es algo que nosotros lo palpemos en nuestras vidas. ¿Y quién es mejores que nosotras para dar fe de eso? Pues porque día a día, a lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a muchas barreras. Y si tenemos la suerte de no hacerlo, sabemos que una hermana, que una prima, que una vecina, que una compañera de trabajo lo hace. Entonces, creo que ya estamos en un momento en el que queremos ser sujetos de decisión, ¿verdad? Decidir por nosotras mismas los rumbos de nuestras vidas sin que existan condiciones, obstáculos que nos limiten o que impidan el ejercicio de nuestros derechos. Hablaríamos de lo que es la igualdad real ante la ley. Entonces, ese es el escenario que se nos plantea ahora. Dentro de la historia del feminismo también es importante mencionar que se fue teniendo el entendimiento que habían diferentes tipos de susceptibilidad o de vulnerabilidad por otros factores u otras condiciones, como la raza, como el lugar de origen, como el idioma que se hablaba, como el acceso a educación, etcétera, ¿no? No vamos a decir que la realidad de una mujer urbana, quizás de tez blanca, que habla el idioma castellano, es la misma de una mujer quizás quechohablante, afro, etcétera. Vamos a darnos cuenta que unas pueden ser más vulnerables que otras y que es importante reconocer estos privilegios, ¿no? Y estos diferentes espacios de vulnerabilidad es lo que se conoce como interseccionalidad. Se habla mucho de que hay una cuarta ola del feminismo en la que se reivindican más derechos, ¿no? de libertad de decisión sobre el cuerpo, etcétera. Eso lo van a ver también en una de las lecturas que les estoy alcanzando. Ahora, lo cierto es que la situación actual de las mujeres pues no es todavía no es el escenario ideal. Y solo algunos ejemplos para darse cuenta, ¿no? La participación política sigue siendo todo un reto. Entonces, seguir hablando de feminismo, cuestionando, construyendo alrededor de esto sigue siendo muy importante. Y por eso es que también existen muchas vertientes, ¿no? No podemos hablar de un solo feminismo como tal. De hecho, incluso hay quienes sostienen que hay tantos feminismos como mujeres, pero bueno, en realidad lo que hay es corrientes y que están muy influenciadas pues por también ideologías políticas, ¿no? Por ejemplo, existe el feminismo marxista o socialista, existe el anarcofeminismo, el feminismo radical, que busca cambios de raíz desde lo cultural, el feminismo igualitario, el feminismo liberal. Creo que es momento de pensar en un feminismo republicano. Sí, es una muy buena idea. Entonces,
vamos a ver que no hay que en realidad estas diferencias, más allá de dividirnos, lo que deberían de hacer es permitirnos entender y tender puentes comunes para poder defender finalmente las cosas que a todas nos afectan, ¿no? Ahora, a mí me parece fundamental siempre que hablo de feminismo, de poder, hablar de sororidad, pero no desde una perspectiva romántica, porque sí es bonito, o sea, entendernos como que en este sistema patriarcal, muchas veces las mujeres nos hemos entendido como enemigas por la atención masculina, por destacar o por lo que fuese, y empezar a tratarnos como hermanas, porque eso es sororidad, es hermandad, ¿no?, entre mujeres, como instrumento político. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr nada cada una por nuestra cuenta. La verdad es que al margen de las diferencias incluso ideológicas que podamos tener, si actuamos, si tenemos esa capacidad de coalición entre nosotras, yo creo que sí podemos hacer grandes cambios estructurales por todas. La violencia de género afecta a todas, el acoso afecta a todas, la brecha salarial afecta a todas. Entonces nos necesitamos unidas y la sororidad es un instrumento político de reivindicación valiosísimo. Bien, también me parece importante distinguir un poco entre lo que es feminismo y equidad de género o igualdad de género. De hecho, no son sinónimos, eso es algo que hay que entender. El feminismo sí busca como fin la igualdad o la equidad de género, pero no son sinónimos, porque como ya dijimos, el feminismo es por un lado un movimiento y por otro lado una teoría política o una teoría filosófica. Ahora, también hablamos mucho de si queremos igualdad o queremos equidad. Y al respecto también, ya lo hemos conversado muchas veces, necesitamos equidad que nos permita distinguir que no partimos del mismo punto de partida porque estamos así, y que necesitamos medidas afirmativas que nos lleven a una cancha plana para finalmente transitar a la igualdad. Entonces, no es excluyente. Necesitamos equidad para alcanzar la igualdad. Ahora, algo importante que me parece mencionar ya a manera de ir cerrando el video es que no podemos negar el carácter individual que tiene el feminismo. ¿Y por qué? Porque en esta comprensión, en esta necesidad de empoderamiento femenino, cada una parte de su propia experiencia, de los propios obstáculos, de las propias limitaciones o de las mismas cosas que le ha tocado vivir en la vida. Mi horizonte quizás de empoderamiento o el de nosotras es el de dar la pelea electoral, la pugna electoral en unas elecciones para llegar a un puesto de poder, por ejemplo. Es la de hacer militancia partidaria y estar en los espacios de dirigencia. Pero para muchas otras mujeres, su horizonte de empoderamiento es, por ejemplo, salir de la situación de violencia diaria que atraviesan porque no se quieren separar por sus hijos, por una dependencia económica. Para otras mujeres, su horizonte de liberación es poder tener acceso a educación. Entonces vamos a darnos cuenta que ninguno es más importante que el otro, ¿no? Y que no podemos imponer nuestro entendimiento o nuestra visión de mundo a otras mujeres. Y a eso me refiero, que es tan válido la mujer que decide hacer política como la mujer que decide casarse y vivir con su familia, ¿no? No podemos cuestionar eso mientras sean decisiones personales y no sean impuestas o no haya tenido otra opción. Ahora, tampoco podemos negar, así como existe el carácter individual en nuestras propias historias, el carácter colectivo. ¿Por qué? Porque todas compartimos historias comunes en algún momento de nuestras vidas. Quizás todas hemos vivido una situación de violencia, quizás no privada en nuestras casas, pero quizás sí en la calle, ¿no? ¿Quién no ha sido sujeta de acoso? Es más, nosotras que queremos estar en el espacio político, cualquiera de nosotras está expuesto al acoso político de las redes sociales, de la prensa, dentro de los partidos, y no nos van a criticar por lo que decimos, por lo que pensamos. Sabemos que estamos expuestas a que nos critiquen por nuestras vidas privadas, por nuestra apariencia. Entonces nos damos cuenta que compartimos necesidades, carencias, problemáticas comunes. Entonces el feminismo tiene su dimensión dentro de la mujer individual, pero también su dimensión colectiva. Por eso la importancia de articularnos unas a otras, ¿no? Como les decía, se ha ido estigmatizando mucho al feminismo, se ha satanizado, se muestra a las feministas como extremas, como irracionales, pero yo creo que tenemos una deuda histórica con las mujeres que nos han antecedido y gracias a quienes hoy nosotras vivimos en estas circunstancias y gracias a quienes hoy podemos soñar, porque créanme
que hace 10.000 años nosotras no hubiéramos podido soñar alguna vez con ser, por ejemplo, autoridades, con ser políticas. Bueno, finalmente espero que este video haya sido muy útil para ustedes. Yo creo que es importante era muy importante ir derribando algunos mitos que se han construido sobre el feminismo, y estas ideas iniciales en todo caso tienen que servir para que ustedes sigan viendo o investigando por su cuenta. El camino es largo todavía, tenemos que mantenernos muy fuertes, unidas, cohesionadas. Espero que las demás sesiones que vengan en adelante sirvan mucho para su formación política, porque finalmente esa es la apuesta que tenemos que hacer, ¿no? Ingresar a política, pero realmente preparadas, y yo creo que desde ProMujer se está apostando por eso. Un abrazo a todas.